Bienvenidos todos los hermanos, las hermanas que ya nos están reportando sintonía. Gracias a Dios tenemos una hermosa feligresía. Estamos entonces estudiando el primer libro histórico, que es el libro de Josué. Vamos a tener ya la oración de apertura para iniciar con estos capítulos que corresponden al día de hoy. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos para leer tu palabra, Señor, para adentrarnos en tus páginas y deleitarnos con tu gloriosa voz, porque esa es la palabra de Dios, tu voz, Señor, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos enseña el camino a la salvación. Gracias te damos, oh Dios, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones. Oh Dios, considera nuestra humana fragilidad y perdónanos, guíanos cada día, Señor, y que nuestra oración pueda subir a tu habitación celestial. Te damos gracias, Señor, por cada oyente que ya está con nosotros, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Dios. Hay una lista por la cual oramos. Te suplicamos que tu mano sanadora sea con cada uno de ellos. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias te damos por los que ya han reportado que están con nosotros y los que van a entrar, que hasta ellos extiendas tu misericordia. Por cada hogar, Señor, por cada país que está conectado para escuchar de la Biblia. Ayúdanos, Señor, sé nuestro principal maestro. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Leemos el capítulo 10 del libro de Josué. Josué capítulo 10. Y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le habían asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvieron muy gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oham, rey de Hebrón, y a Jeriam, rey de Jerimot, y a Jafía, rey de Lachis, y a Debir, rey de Eglón. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Lachis, el rey de Eglón, se juntaron, subieron ellos con todos sus ejércitos y asentaron campos sobre Gabaón y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal: no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, toda la noche subió desde Gilgal. Y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bet-Horón, e hiriólos hasta Aseca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca y murieron.
Muchos más murieron de las piedras del granizo que los de los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está aquesto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvíase al campo en Gilgal. Pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que, como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Y todo el pueblo se volvió salvo al campo a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la boca de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. E hicieronle así, y sacáronlo de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimot, al rey de Lachis, al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y metióla a filo de espada con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lachis, y puso campo contra ella, y combatióla. Y Jehová entregó a Lachis en mano de Israel, y tomóla al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como habían hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Lachis, mas a él y a su pueblo hirió Josué hasta no quedar ninguno de ellos. De Lachis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campo contra ella, y combatiéronla. Y la tomaron el mismo día, y metiéronla a cuchillo,
Y aquel día mató a todo lo que en ella había vivo, como habían hecho en Lachi. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y combatieronla. Y tomándola, la metieron a cuchillo a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada, como habían hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué y todo Israel con él sobre Debir, combatióla. Y tomóla y a su rey y a todas sus vías, y metiéronlos a cuchillo y destruyeron todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada, como habían hecho a Hebrón. Así hizo a Debir y a su rey, y como habían hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas y del mediodía y de los llanos y de las cuestas, y a todos sus reyes sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová Dios de Israel lo había mandado. Hiriólos Josué desde Cades, Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel, y tomóse Josué y todo Israel con él al campo en Gilgal. Como les habíamos dicho, leemos el capítulo 10 del libro de Josué y nos emociona, nos alegra disfrutar de estas maravillas que el Señor nos relata en su palabra, pues un acontecimiento sobrenatural que no había sucedido y de hecho es el único que se narra de esta manera en la palabra de Dios. El día más largo de la historia, este día, el día en que el Señor hizo una maravilla, esas dos grandes lumbreras que hizo el cuarto día, se sujetaron a la voz de un hombre de Dios. Y escuchamos acá en la lectura cómo el rey Adonisec, rey de Jerusalén, escuchó todas las proezas que Josué junto con el pueblo habían hecho en Jericó y en Ai, y cómo habían asolado todos estos lugares. Y esto entonces le preocupó, y más al conocer que los gabaonitas habían hecho alianza, paz con los hijos de Israel, y que ahora estaban entre el pueblo de Israel. Y eso creó en él gran temor, porque nos revela aquí la palabra que Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y era mayor que la de Ai. Y los hombres que eran de esta ciudad, los gabaonitas, eran hombres fuertes. Y entonces esto hizo que Adonicet hiciera una reunión y conformara un equipo de reyes para poder abastecerse con mayor capacidad y destruir a los gabaonitas, porque imagínense, se sentían ellos traicionados que estos pobladores de estas tierras hayan hecho alianza con los hijos de Israel. Y entonces él envió a el rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón: vengan, suban con nosotros y ayúdenme y vamos a combatir a Gabaón, porque ellos han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y estos 5 reyes entonces se enrumbaron, se llevaron para hacer guerra y acabar contra los gabaonitas, y todo el ejército, imagínense, estos reyes junto a sus ejércitos acamparon allí cerca de Gabaón. Y cuando esto sucedió, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decirle a Josué, allá donde ellos estaban en el campamento en Gilgal: por favor, no te niegues a ayudarnos. Mira, sube prontamente y ayúdanos, porque estos reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido para destruirnos. Ayúdanos, ven a defendernos. Y podemos entonces ver acá
cómo Josué sube de Gilgal con todo el pueblo de guerra y todos esos hombres valientes, y Jehová le comunica a Josué, le dice: no tengas temor de ellos, no te preocupes, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos va a prevalecer delante de ti. Y esas palabras que Josué escuchó de boca de Jehová, entonces les hizo a ellos subir toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de una gran consternación allí, y los hirió de mortandad al pueblo aquel. Hubo una gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Miren lo que Jehová causó en los enemigos de este pueblo. Y es bonito cuando nosotros vemos la actitud que tuvo este pueblo, los gabaonitas, porque la palabra de Dios nos revela que eran fuertes, hombres grandes, hombres fuertes, y ellos no confiaron en eso. Ellos se humillaron ante el pueblo de Israel, se sometieron a ellos, y al encontrarse pues con amenaza de muerte, ellos acuden para pedir el auxilio del pueblo de Dios. Y Dios no le negó la ayuda, porque en otra le hubiese dicho Jehová: no suba, déjalo, que así destruyen a aquellos. Los amorreos destruyen a los gabonitas y no tienes nada que ver con ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Josué va al llamado, acude al llamado de los gabaonitas para defenderlos, para que ellos pudieran preservar su vida, porque en ellos habían hecho alianza. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos iban huyendo, los pueblos, estos 5 reyes con su ejército, iban huyendo de los israelitas por esa bajadita de Betorón, entonces Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. El Señor se armó y defendió a sus hijos hasta Aseca. Y la palabra de Dios nos cuenta que hubo más hombres que murieron a causa de las piedras que Jehová les envió allí, piedras del granizo, que aquellos hombres que cayeron a filo de espada por mano de los israelitas. Y al levantarse esta fiera guerra, algo terrible, tremendo, pues entonces Jehová, al ver esta gran hazaña de su pueblo, dice que Josué habló a Jehová el día en que Jehová les había entregado al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de todos los israelitas. Nótese aquí algo sumamente importante: la conexión, la comunicación de este gran líder de Dios. La necesidad de él era exterminar estos reyes que se habían unificado. 5 reyes se habían unificado para atacar a Gabaón, y así entonces ellos tener más dominio y poder amenazar al pueblo de Israel. Y Josué temió que el día no alcanzara para lograr los objetivos de exterminar todos estos reyes junto con su ejército. Y entonces él habló a Jehová. ¿Y qué habló? Pues no lo revela este capítulo, pero en consideración al resultado de esa conversación, Josué pronuncia: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y este capítulo es enternecedor, y nos funde, nos llena, nos inunda de esa fe que tienen los hijos que hablan con Dios. Cuando usted se levanta de orar y usted siente que lo que usted pronuncie, Dios lo va a respaldar, porque ha sentido la aprobación de Dios a través de esa conversación que ha sostenido. Y el Señor entonces, cuando pronuncia Josué esta palabra, pues el sol se detuvo allí en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Se pararon, se detuvieron, y hasta que la gente no hubo tomado venganza de todos sus enemigos, eso no se movió. Y nos dice que esta hazaña
Este acontecimiento sobrenatural nunca antes relatado, nunca antes suscitado, se escribió en el libro de Jasher. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es ese libro? Bueno, este libro de Jasher era un libro antiguo, un texto antiguo clásico de poesía sobre los héroes y las hazañas del pueblo de Israel. Este libro también es mencionado en el libro de Samuel, segunda de Samuel 1:18. Eran como los acontecimientos épicos más gloriosos, majestuosos que habían sido objeto del pueblo de Israel. Y dice que no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuánto tiempo se sostuvo allí el sol congeladito, alumbrando para así entonces poder limpiar estas tierras de estos moradores que estaban llenos de abominación, inmundicia, maldad? Y el Señor entonces ejecuta la justicia en estos pueblos usando al pueblo de Israel como arma de limpieza para sacar estas iniquidades que tenían estos reyes, estos moradores de aquí de los amorreos. Y la palabra del Señor nos revela en el versículo 14 que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Y hace el énfasis el escritor, porque Jehová peleaba por Israel. Y así entonces Josué y todo Israel se volvieron al campamento de Gilgal. Miren esto, cuando tus propósitos, cuando tu anhelo es hacer la orden del Señor, el Señor, y ese corazón está dispuesto a trabajar conforme a la demanda de Dios, pues Dios te abre camino. No solamente detuvo el sol y la luna, sino que envió granizos, piedras sobre aquellos moradores, a tal modo que facilitó, porque más murieron a causa de estas piedras que el Señor envió que por las espadas del pueblo de Israel. Entonces esto nos da a entender la gloriosa presencia de Dios que te acompaña y te guía una vez que has emprendido esa misión a la cual Dios te ha enviado. Y entonces sucede que estos 5 reyes huyeron, se escondieron en una cueva en Maceda. Y esto fue notorio y le dijeron a Josué que aquellos reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva. Y entonces Josué lo que hizo es, vayan, colóquenle unas piedras grandes allí en la entrada de la cueva y pongan nombres allí, junto a ellas, para que no los dejen escapar. Y ustedes no se detengan, que esto no sea distracción. No se vayan a distraer. Vayan, sigan luchando con los enemigos y vayan hasta que todas las ciudades estén limpias, porque Jehová nuestro Dios nos ha entregado estas tierras y los moradores deben ser entonces exterminados. El Señor necesitaba limpiar esa tierra, raerla de esta generación malvada que hacía tanto mal, tanto pecado. Y Dios entonces le había dado este trabajo de limpieza al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuando Josué y todo el pueblo habían acabado de matar a todos estos moradores, la palabra de Dios nos dice que hubo una gran mortandad, una cantidad de personas que murieron gracias a la intervención divina por esos granizos que el Señor envió, y los que estaban huyendo, Israel los atrapó. Entonces, y nos dice que todo el pueblo de Israel volvió sano y salvo, no les pasó nada. Ellos estuvieron luchando contra estos 5 reyes y sus ejércitos, y a ellos no les aconteció nada. Nada, no, y dice, no hubo nadie quien moviese su lengua, nada contra los hijos de Israel. Allí el Señor peleó, demostró una vez más la grandeza de su autoridad. Y ya una vez que habían entonces eliminado a todos el ejército de estas 5 ciudades, entonces Josué regresa y le dice, bueno, ahora sí, abren la entrada de la cueva y saquen
a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a estos reyes, miren qué cobarde. Después que enviaron a los ejércitos a luchar, entonces ellos resguardaron su vida en una cueva. Había maldad en ellos en abundancia. Sacaron sus ejércitos para pelear y los dejaron allí morir en manos del pueblo y a causa de las piedras, y ellos se refugiaron en la cueva. Y esto lo que hizo Josué delante de todos los varones de Israel y aquella gente principal de la guerra que habían venido con Josué, le dicen: bien, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y esta acción nos hace recordar lo que dice el Salmo 110:1, cuando dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una promesa que aquí ellos pudieron ver cuando pusieron sus pies en los cuellos de estos 5 reyes, y entonces le acercaron y le dijo Josué al pueblo: no les temas, ni se vayan a atemorizar, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos nuestros enemigos contra los cuales peleamos. ¿Había entendido bien esta demanda Josué de parte de Jehová? No teman, seamos fuertes, seamos valientes, porque así como lo están viendo ahora, estos 5 reyes, quizás con muchísimo ejército a su disposición, pero el Señor le ha placido entregarlo en manos de su pueblo, y los ejecutaron, los hirió y los hizo colgar a los 5 en 5 maderos, y quedaron allí colgados. Y cuando ya el sol entonces se iba a poner, ¿cuántas horas quedaron allí colgados? No sabemos, porque este fue el día más largo de la historia. Entonces, una vez que ya el sol entonces siguió su ruta, que ya estaba a oscurecerse, entonces él los bajó, los colocó en la cueva donde ellos se habían escondido, y allí colocaron entonces grandes piedras a la entrada de esa cueva, y dice que hasta hoy permanece eso así. Quiere decir esto, hermanos, la gloriosa mano de Dios obró de una manera portentosa una vez más a favor de su pueblo. Pero estamos hablando de un pueblo que tenía que tener mucho cuidado en escuchar la voz de Dios y obedecerla. 0 pecado, 0 anatema, una obediencia completa. Y el Señor le entregó una victoria completa, a manera que el pueblo se acercaba a Dios, se santificaba, se sujetaba a la voluntad de Dios. El pueblo veía grandezas hechas por mano de Dios. Y de esta manera entonces Josué conquista el sur de Canaán. En ese mismo día tomó Josué, aparte de estos 5 reyes, nos revela este capítulo, que hirió a filo de espada y mató a los reyes por completo, los destruyó. Con todo lo que en ella tenía, lo que había vida, no dejaba nada. Hizo así también al rey de Maceda, como había hecho al rey de Jericó. Y Maceda pasó, y de Maceda Josué pasó entonces con Israel a Limna, y peleó contra Limna, esta ciudad, y Jehová también le entregó a Limna y a su rey en manos de Israel, y los hirió todos a filo de espada con todo lo que en ello tenía. No dejó nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él, de una vez conquistada Limna, pasaron a Laquis, y allí acampó contra esta ciudad y la combatió. Y qué lindo es saber cómo iban de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, una vez que combatieron a Limna y Jehová entregó este lugar. Al día siguiente entonces ellos hirieron a filo de espada todo lo que habían allí. Entonces Orán, el rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, pero a él y a su pueblo también los destruyó Josué, y no dejó a ninguno. Entonces nos revela que ellos pasaron
a cada una de estas ciudades a los cuales los reyes se habían armado para combatir al pueblo de Dios, y pasaron entonces a Eglón y acamparon cerca de ella para combatirlo. Y allí tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que tenía vida, como lo había hecho con Laquis. Así entonces sube Josué y todo Israel con el de Eglón y van a Hebrón y la combatieron. Y tomaronla entonces a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ellas tenía. No dejaron nada con vida, todo lo exterminaron. Así entonces Dios destruyó todos estos moradores que estaban en la parte del sur. Después entonces Josué volvió y todo Israel con él, y fueron sobre Debir, y las combatió también estas ciudades, y tomó a su rey y a todas las ciudades, y las hirió a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí tenía vida, no dejaron nada, así como habían hecho con Hebrón, como habían hecho con Limna, y como habían hecho en Debir, así lo hicieron. Hirió Josué entonces toda la región de las montañas del Nebec, de los llanos y de las laderas, a todos sus reyes, no dejaron nada. Todo lo que tenía vida, Josué lo mató, así como Jehová se los había ordenado. Entonces Josué hirió desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque ¿qué pasaba? ¿Quién era el que peleaba con ellos? Jehová peleaba por Israel. Y una vez que limpiaron todas estas ciudades, entonces Josué vuelve con su ejército al campamento en Gilgal. ¿Será que estaba gozoso el pueblo porque habían visto una manifestación clara de Dios? Cuando Dios manda, te capacita, te da las herramientas y tú te apegas al plan de Dios, aquí están los resultados. Un pueblo victorioso, y ninguno del ejército de Israel, no hubo uno que hubiese estado herido, porque era Dios quien enviaba a su pueblo a la batalla, y se agradaba de la obediencia y de la sujeción de este pueblo, de este hombre, que notamos aquí entonces la comunicación con Dios, el efecto que produjo en las batallas de su pueblo, cómo Dios entonces rompió de una manera enorme esa muralla, esos pueblos que tenían la confianza en sus grandes ejércitos, en sus alianzas. Y Dios hizo algo maravilloso con este pueblo este día, a tal punto que el pueblo sale victorioso, tomó grandes ciudades y limpió estos lugares de la palabra, conforme a la palabra que Dios les había ordenado. Es maravilloso nuestro Dios. Se goza el Señor en entregarnos la victoria. Sabemos que sí. Y más se goza cuando su pueblo le adora a través de la obediencia, a través de la sujeción a su plan. Qué maravilloso es comprobar la fidelidad de Dios cuando su pueblo se apega a su palabra. La voz de su líder, que está guiado por Dios, es autorizada a hacer grandes proezas. Maravilloso, este capítulo es hermoso. Este capítulo nos muestra la grandeza de Dios, el amor. Aún la naturaleza se sujeta y nos demuestra cómo Dios está dispuesto a respaldar a su pueblo. Cuando el Señor le dice, no temas, ellos no van a poder contra ti, ninguno te podrá hacer frente. Y en estos quehaceres de Josué como líder espiritual, como líder de guerra, entonces ya había asimilado bastante esto, a tal punto que les recuerda al pueblo, una vez que habían tenido la victoria y esos reyes estaban allí a la disposición de ellos, le dicen, no se preocupen, no teman, no desmayen, sean fuertes, sean valientes, fuércese, sean valientes,
porque el Señor, así como nos los está entregando ahora estos reyes, así como ya ustedes han sido testigos de la fidelidad de Dios para con su pueblo, cuando nosotros nos sujetamos a Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros como pueblo de Dios unificamos fuerzas, unificamos la fe, el Señor nos manda a conquistar, hermano, y el enemigo huye, porque si hay algo que el enemigo le teme es a la fidelidad de los hijos de Dios. Entonces estas historias nos hacen saborear los triunfos que tiene el pueblo de Dios cuando se sumerge en la obediencia, cuando se sumerge en hacer la voluntad de Dios. Y esto es totalmente aplicable hoy en día para nuestras vidas. Totalmente aplicable cuando usted se somete. El apóstol Santiago nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Estos reyes, después que habían convocado para unirse y destruir al pueblo, huyeron, se escondieron, y el Señor los puso en el estrado de los pies de sus hijos. Así pasa las grandezas de Dios. Esto nos da fuerza, hermano, y nos hace entender que esto es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros podamos entonces someternos a su voluntad. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros como seres pensantes? Nos cuesta, pero cuando vemos los resultados de estas maravillosas respuestas de Dios, entonces podemos entender, ¿verdad? Que sí. Con Cristo somos más que vencedores. Cuando el Señor nos dirige, somos más que vencedores. Vamos ya entonces a dar inicio a la lectura del capítulo 11 y las victorias siguen acrecentándose para el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios entiende cómo hacer la voluntad de su Dios. Josué capítulo 11. Oyendo esto, Jatim, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Matón, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, y en el llano al mediodía de Cinnerot, y en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al ebeo debajo de Hermón en tierra de Mizpa. Entonces salieron, y con ellos todos sus ejércitos, pueblo mucho en gran manera, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Todos estos reyes se juntaron, y viniendo reunieron los campos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora ya entregaré a todos estos muertos delante de Israel. A sus caballos desjarretarás y sus carros quemarás al fuego. Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Y entrególos Jehová en manos de Israel, los cuales lo hirieron y siguieron hasta Sidón la grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Y tomándose Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, e hirió a cuchillo a su rey, la cual Azor había sido antes cabeza de todos los reyes. E hirieron a cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Azor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquestos reyes y a todos los reyes de ellas, y los metió a cuchillo y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Empero
todas las ciudades que estaban en sus cabezos, no les quemó Israel, sacando a Azor, la cual quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de aquesta ciudad, pero a todos los hombres metieron a cuchillo hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin dar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas y toda la región del mediodía, y toda la tierra de Gosén, y los bajos y los llanos, y la montaña de Israel y sus valles, desde el monte de Alac, que sabe hasta Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a las raíces del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. Por muchos días tomó guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Sacados los heveos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron por guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia hasta fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir y de Anab, y de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entrególa Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de guerra. Bueno, vemos entonces en este capítulo que las conquistas siguen siendo dirigidas por Jehová, y en esta oportunidad entonces al norte. Y sucede que estos acontecimientos hacían temblar a los reyes de las ciudades que estaban ubicadas entonces al norte, a tal punto de que el rey de Azor, Jabín, envió mensaje a Jobab, el rey de Madón, y este rey entonces de Simrón al rey de Aksaf. Quiere decir que aquí hubo otra convocatoria de guerra para poder aniquilar al pueblo que ya estaba siendo de amenaza. ¿Cuántas personas habían o cuántos pueblos habían sido exterminados por Josué y el ejército del Señor? Y ya ellos entonces estarían anticipándose que ellos iban a destruir al pueblo de Israel. Pero el Señor, que conoce todo y es el que nos manda a la guerra, aquellos hombres cananeos que estaban al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, y a todos estos hombres en las montañas y los que estaban al pie de Hermón en la tierra de Mizpa, estos salieron todos con sus ejércitos y mucha gente, y la palabra de Dios la describe que ellos eran como la arena que estaba a la orilla de la mar en multitud, eran con muchísimos caballos y con carros de guerra. Tenían entonces implementos más modernos y eficientes que, según estos pueblos, podían ser los instrumentos para aniquilar al pueblo de Israel que estaba ocupando entonces ya estas tierras. Y todos estos reyes pues se unieron y vinieron aquí y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel, todos allí. Imagínense esa cantidad de pueblo que tenía sus caballos. El pueblo de Israel no usaba caballos. Y el Señor entonces le dice a Josué: no tengas temor,
no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré todos estos, te los voy a entregar muertos, delante del pueblo van a caer. Tú lo que vas a hacer es vas a desjarretar a sus caballos y sus carros vas a quemar al fuego. Es notorio cómo Dios planificaba sigilosamente, cuidadosamente, detalladamente las batallas a las cuales enviaba a su pueblo. Y uno dice, bueno, pero el Señor les pidió a Josué que ellos desjarretaran, y esto era que ellos tenían que lisiar a los caballos, le tenían que cortar los tendones de las patas traseras. Una vez que le cortaban esto, esos animalitos no podían servir como instrumentos de guerra. Entonces vas a desjarretarlo, le vas a quitar esos tendones para que no haya la fuerza, la velocidad, el vigor que aporta el caballo, y vas a tomar los carros y los vas a quemar al fuego. Y entonces Josué estaba ya a un nivel, hermano, que solamente escuchaba el plan de guerra por parte de nuestro general, Jehová de los ejércitos, y una vez que él escuchaba la orden de Jehová, él sencillamente no le añadía, no le quitaba, lo ponía en práctica. ¿Y qué hizo Josué con toda la gente de guerra cuando vino de repente contra ellos allí, junto a las aguas que estaban de Merón, donde estaba acampado aquel gran ejército que era innumerable, como la arena que está a la orilla de la mar? Jehová entregó en mano de Israel a los enemigos, y ellos los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta allá, lejos, hasta el llano de Misma al oriente, y los hirieron y no dejaron a ninguno. Y aquí viene entonces la aplicación de Josué al plan de Dios. Y Josué hizo con ellos tal cual Jehová le había mandado. Él desjarretó sus caballos y a sus carros quemó al fuego. Ya esos caballos no funcionarían para ir a pelear en la guerra. Quedaban entonces totalmente inutilizados. Qué bonito cuando el Señor muestra el plan y sus siervos se encargan de llevarlo a cabo. Y volvió entonces Josué en el mismo tiempo y mataron entonces a filo de espada a los reyes. Azor le había sido entonces entregado la cabeza de todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todos estos hombres, destruyéndolo por completo. No dejaron nada que respirase. Ustedes saben esto, cómo el Señor usó a Israel para limpiar, para exterminar estas poblaciones. Y yo cuando veía y leía esto, yo decía, oye, pero que Dios tan, era como que un Dios así muy sangriento. Pero a medida que fui leyendo la palabra de Dios, fui entendiendo que todos estos pobladores eran gente mala, hacía atrocidades, cosas que eran abominación a Dios. Y Dios entonces juzga a estos pueblos, y el arma para aniquilarlos fue Israel. Entonces entendí que no era porque Dios era un Dios así sangriento, no, Dios es un Dios justo, que a estos pueblos les llegó entonces el día de darle cuentas a Dios y debían entonces compadecer, morir, porque sus pecados habían sido a tal extremo que esta era la cosecha de sus vidas. Mueren a filo de espada, los destruyó así tal cual. Todas las ciudades, nos revela la palabra, que todas las ciudades de estos reyes que se habían unido en el norte para acabar con el pueblo de Jehová, todos quedaron aniquilados. No hubo alguien que quedase respirando. Todas estas ciudades estaban sobre colinas y no las quemó Israel, solamente quemó a Azor. Fue la única ciudad que
en el norte fue quemada por Josué. Entonces el Señor aquí nos da a conocer la justicia de su mano con estos pueblos paganos, malos, y el usar a su pueblo para la intención de limpiar estas tierras de estos pobladores, pero que Israel poblaría estas tierras viviendo en santidad y en justicia delante de Jehová todos los días. Entonces, esto nos hace considerar cómo Dios no deja escapar ningún detalle. El Señor aniquila, da la orden, mata a todo ser viviente, y así Josué lo hizo con el pueblo de Israel. Así lo hicieron. Jehová había mandado a Moisés, y Moisés entonces había mandado a Josué, y toda la palabra que pronunciaba Jehová por boca de Moisés se cumplió, y ahora Josué, en sucesión de Moisés, está alineado, siguiendo los mismos parámetros a los cuales él había sido formado. Entonces aquí en este capítulo 11 se hace un resumen de las conquistas de Josué, cómo estos hombres llegaron y tomaron toda aquella tierra de montañas, la tierra de Gosén, así le llaman, toda la tierra de Gosén, los llanos, todas las montañas y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, que es en la llanura del Líbano, como nos revela acá la palabra. Estaba a las faldas del monte Hermón. Entonces tomó a sí mismo todos sus reyes y los mató. Por mucho tiempo hubo guerra Josué con estos reyes, mucho tiempo, pero Dios iba entonces limpiando estas tierras de estos moradores malvados que habían hecho grandes abominaciones, por los cuales el Señor entonces manda a Israel a limpiar estas ciudades. Solamente, y hace la acotación en el versículo 19, solamente la paz los hijos de Israel lo habían hecho con los moradores de Gabaón. Fueron los únicos que Dios permitió resguardar sus vidas. Y al resto de los reyes, al resto de los pobladores, pues entonces el Señor les endurecía ese corazón para que ellos resistiesen con guerra, y así Israel entonces pasaba a destruirlos, de tal manera que no fue hecha en ellos misericordia, sino que fueron desarraigados, así tal cual Jehová se lo había ordenado a Moisés. Entonces, en estos tiempos, nos dice en el versículo 21, en todos estos tiempos de guerra, que Josué estuvo al mando del ejército de Dios, Josué destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón y de Debir, de Anab, de todos los montes de donde estaba ubicado ya el pueblo de Judá, y todos los montes de Israel. Josué los destruyó, pero quedaron unos puntos donde estaban los anaseos, que eran hombres gigantes, que era Gaza, Gat y en Asdod, ¿verdad? Y entonces nosotros recordamos, ok, por eso aquel gigante Goliat que estaba en Gat. Una referencia que nos hace acá, cuáles fueron los lugares donde quedaron asentados algunos de estos gigantes. ¿Y qué hizo Josué entonces? Bueno, conforme a la ley de Jehová que había enseñado por boca de Moisés, así Moisés le enseñó a Josué, y así Josué entonces puso en práctica para poder tener la herencia conforme Dios se los había prometido. Años de gloria para el pueblo, años de victoria, años donde su fe se pudo palpar por medio de cada sujeción y cada obediencia a su Dios. Y aquí están los resultados, gratificantes resultados. Dios les demostró que Él era el que peleaba por su pueblo, que no le temiesen, solamente ellos debían esforzarse y ser valientes, porque la pelea ya había sido organizada y ganada por Dios. Vamos a escuchar el capítulo 12. Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron de la otra parte del Jordán al nacimiento del sol,
desde el arroyo de Amón hasta el monte Hermón y toda la llanura oriental. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera de arroyo de Amón, y desde el medio del arroyo y la mitad de Galaad hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta la mar de Cinnerot, al oriente y hasta la mar de la llanura, el mar salado, al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el mediodía debajo de las vertientes del Pisga, y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los rapeos, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y señoreaba en el monte de Hermón y en Salca y en todo Basán hasta los términos de Quesuri y de Macate y la mitad de Galaad, términos de Sehón, rey de Esbón. A estos hirieron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, de esta parte del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Halac, que sube a Seir, la cual dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a su repartimiento. En montes y en valles y en llano y en vertientes, al desierto y al mediodía, el Eteo y el Amorreo y el Cananeo y el Pereceo y el Ebeo y el Jebuseo, el rey de Jericó, uno el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro el rey de Jerusalén, otro el rey de Hebrón, otro el rey de Jarmut, otro el rey de Lachis, otro el rey de Eglón, otro el rey de Geser, otro el rey de Debir, otro el rey de Geder, otro el rey de Orma, otro el rey de Arad, otro el rey de Libna, otro el rey de Adullam, otro el rey de Maceda, otro el rey de Betel, otro el rey de Tapúa, otro el rey de Efer, otro el rey de Afec, otro el rey de Lazarón, otro el rey de Madón, otro el rey de Jasón, otro el rey de Siprón Merón, otro el rey de Atsaf, otro el rey de Tamach, otro el rey de Megito, otro el rey de Quedes, otro el rey de Jocneam, de Carmel, otro el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro el rey de Gentes en Gilgal, otro el rey de Tirsa, otro 31 reyes en todo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 12 de Josué, cuando se hace un recuento de los reyes a quienes había derrotado el pueblo de Israel. Y nos recuerda a los primeros que fueron derrotados cuando estaba Moisés al mando, cuando estaba Moisés encargado de guiar a este pueblo, como son el rey de Sehón y el rey de Og. Y estos reyes son mencionados en algunos salmos que nos revela la grandeza de Dios que mostró para con sus hijos al comenzar entonces a limpiar estas tierras de la población de estos hombres que habían hecho grandes abominaciones. Y estas tierras que iniciaron antes de cruzar el Jordán fueron ocupadas por la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Nos revela esto y nos recuerda acá todos los reyes que fueron
derrotados los va enumerando el rey de Jericó, el rey de Jerusalén, el rey de Jarmut, el rey de Eglón, el rey de Debir, Orma, Ligna, Maceda, Tapúa, y va sacándolo uno por uno y resume todos en su totalidad 31. ¿Cuántas grandezas vio el pueblo de Israel al ser dirigidos por un hombre de Dios que estaba henchido de Dios y que había aprendido entonces lo beneficioso que es a cada líder escuchar y ejecutar la voz de Dios? Y aquí están los resultados, aquí están las estadísticas, como dicen, que no fallan. Un pueblo pequeño como era Israel pudo someter a estos 31 reyes que en oportunidades se unían a más de uno para poder combatir al pueblo de Dios y no pudieron hacerlo. Solamente ese revés que se notó en Ai, y todos sabemos por qué sucedió eso. Cuando hay desobediencia, trae terribles consecuencias. Pero mientras el pueblo se mantuvo alineado a la orden de Jehová, quien fue que organizó cada batalla, cada estrategia, cada estilo, cada forma, el pueblo iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué nos hace la revelación la palabra de Dios? Porque era Dios quien peleaba por su pueblo. Así de bondadoso es nuestro Dios. Cuando nosotros sentimos que es Dios quien pelea nuestras batallas, entonces estamos seguros de que somos más que vencedores. Notamos entonces acá el éxito, el triunfo, la gloria que Dios reveló a su pueblo Israel a través de la fina obediencia, de la fina sujeción a la voluntad de Dios. Tal cual el Señor lo planificaba, pues así lo realizaban. Hermano, todo esto es aplicable para nuestros días, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestra nación. Todo esto es aplicable, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, grandes bendiciones se agolpan a nuestra vida, porque es Dios el que nos guía, es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos dirige. Y qué lindo es cuando tenemos ese oído afinado a su voz y esas manos preparadas para trabajar conforme a su plan. Dios nos permita en este mes que estamos iniciando el año fiscal de nuestra iglesia, poder tener en consideración cada plan, cada organización que se traza para que nosotros podamos apegarnos al plan y ver resultados maravillosos, ver resultados notorios en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra familia. Dios de esto se agrada, hermano, cuando nosotros no nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos sometemos, nos sujetamos. Nosotros vemos en todo cómo Dios va guiando nuestras batallas a tal punto que en Él se da la gloria cuando el pueblo de Dios se apodera de la victoria. Vamos entonces ya a tener la oración de despedida para saludar a nuestros hermanos que han estado con nosotros durante esta hora. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia no se acaba para con tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor. Hemos entendido que delante de tu presencia no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y ayúdanos cada día a vencer en tu nombre. Ten piedad, te pedimos por tu iglesia, para que tú sigas fortaleciendo a tu pueblo, Señor. Los hermanos que se conectan en cada programa radial, que puedan tener, Señor, la mente clara, sus oídos prestos a escuchar tu voz y a obedecerte. Qué lindo es sujetarse a tu voluntad, Señor, porque nos trae paz, nos trae seguridad y sobre todo
nos trae vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Que seas tú en nuestras vidas, cada día dirigiéndola, cada día fortaleciéndola y sobre todo transformando, Señor, de acuerdo a tu plan perfecto. Quédate en medio nuestro, es nuestra principal necesidad. No nos abandones, Señor, ayúdanos a ser obedientes hasta el final de nuestras vidas. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.